Listo, yo soy Daniel Felipe Cruz Guevara, soy estudiante de la Universidad de la UNAP de Ingeniería de Sistemas. Eh, Actualmente trabajo como auxiliar contable, pero pues mi idea es trabajar como desarrollador. Ya he estudiado algunos cursos, sé programar en Python y conozco de bases de datos. He trabajado con dos bases de datos, con Mini SQL y con SQL Server. Em, También tengo conocimiento en el manejo de datos de Big Data por PySpark. Y ya, eso sería pues correspondiente a mi presentación. Em, quiero, em, quiero hablar pues entonces de la historia de las bases de datos. Las bases de datos pues es una forma de estructurar datos e información de una forma sistemática y organizada para pues acceder a ella. Pues más que todo se utiliza pues en programación para acceder a la información y poderla utilizar en el programa. Entonces aquí hay unos como 4 puntos que encontré como muy importantes en la historia de las bases de datos. El primero es el sistema de gestión de bases de datos relacionales, que se basan en el modelo de tablas relacionales. Esto es de 1970 y me comienzo cero. Em, Este es el modelo, digamos, estándar de bases de datos y se utiliza, es el que más se utiliza de todo y básicamente son estructuras de tablas que se relacionan entre sí para crear pues una base de información sistémica y organizada y ya, son unas tablas que se relacionan unas con otras y ya, eso es básicamente. Pues esto tiene una programación, tienen formas de actualizar la información, ingresar la información y por ejemplo, agregar un programa de que si se en tal tabla, si se agrega una información con cierto tipo de dato, entonces, no sé, avisar o cambiar otra tabla dependiendo del dato, así. Bueno, el segundo como avance, que fue en 1980, son las bases de datos distribuidas para permitir que los datos se distribuyan de diferentes sistemas y ubicaciones geográficas. Lo que yo entiendo es como sí, como cuando en una base de datos pueden ingresar varios usuarios desde diferentes partes y que no haya problema en las bases de datos. Las bases de datos NoSQL, esto sirve para gestionar grandes cantidades de datos no estructurados o semiestructurados. Hay muchos datos que no son estructurados, como por ejemplo puede ser un correo o de pronto ciertos documentos que pueda manejar, no sé, una empresa o algo que necesite uno estructurar esa información. Entonces, en esos, pues un documento no tiene exactamente una base de datos estructurada, ¿sí? No es una tabla y no es una estructura como tal. Entonces, esta herramienta permite, pues, como manejar como estructurar esta información, procesar esa información. Y esto es del año 2000, sí. Ahí dice 200, es que no sé por qué se me borraron algunas letras, pero es del año 2000. Y está el sistema de bases de datos en la nube, que es del 2010. Esto se comenzó a implementar en el 2010, que es básicamente lo que es AWS, Shure y hay otro, que son estas como eh, nubes donde uno puede subir esa gran información a las nubes en vez porque hay empresas que manejan tanta información que antiguamente se usaban como bueno, todavía se utiliza en algunos casos como unas bodegas donde tienen muchos servidores y esos tienen una estructura de manejar la información y cómo sirven esos servidores, pero esto es muy costoso, esto actualizarlo también es muy costoso, necesita mucho mantenimiento, necesita mucho espacio. Entonces, para solucionar ese problema, pues ahorita existe pues guardar todo en la nube con estas empresas, con Amazon, con AWS, con Microsoft, con Shure y con Google hay otra. Y pues yo quería hablar pues por ejemplo de AWS, que es básicamente pues eso para procesar pues datos, grandes cantidades de datos, estructurarlos en la nube, cuando esto se requiere mucho precisamente cuando es mucha información, empresas que trabajan con el Big Data como bancos
o como empresas muy grandes que su información se actualiza todos los días, entonces son muchas, inclusive teras de información, y pues necesitan comprar este servicio de AWS, que es una nube muy grande para almacenar esta información. Y bueno, entonces un ejemplo de utilización de bases de datos, esto pues no tiene nada, esto no es de, pues en la nube, sino es un programa que es con el que yo trabajo actualmente. Yo soy auxiliar contable y pues quería darles como un ejemplo. Em, en mi trabajo hace como un año, 2 años, se comenzó a exigir la DIAN en varias empresas como el sistema de facturación electrónica, y se hizo como necesario usar este tipo de programas. Este es el de Microsoft. Este es el sistema de Microsoft para facturación electrónica. Y básicamente aquí uno almacena pues las facturas, aquí uno guarda la información de los clientes, de los proveedores, y, y que hay empresas pues que manejan muchos proveedores, los productos cambian de precio, de referencia todo el tiempo. Entonces, además de la facturación electrónica, pues son ventas todos los días, todo esto se tiene que estar guardando. Y este es un ejemplo de bases de datos, no como tal el programa, sino lo que hay detrás de este programa, que pues la persona que programó esto, pues tuvo que hacer una base de datos para manejar todo esto. Y este programa es muy como la parte frontal de un programa, pero esto es mucho bases de datos. O sea, este programa es, yo creo que casi todo es bases de datos, porque esto es solo este programa básicamente es un almacén de información y que se organiza de una determinada forma para presentárselo a la DIAN. Y, y ya ese era el ejemplo que quería manejar, pues conforme a lo que yo conozco. Y pues conclusiones, pues bases de datos ahorita es muy necesario, o sea, se le utiliza casi que para cualquier proyecto de programación que uno quiera utilizar, aunque sea mínimo. Pues bueno, uno puede usar de pronto un programa muy simple, puede usar scripts, puede usar otras alternativas, pero para realmente un programa más robusto y para un manejo un poquito más de información, es necesario las bases de datos. Y pues yo las he usado, no son demasiado complejas, y, y se pueden, simplemente es como saber estructurar la información en las tablas, y es muy, 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 muy útil, y seguramente se van a seguir utilizando. Yo, por lo que estudié algo de manejo de datos en PySpark, es básicamente todo esto, es como estos sistemas para empresas muy grandes, el manejo de mucha, mucha, mucha información. Pues mucha de esa información viene de muchas formas. Puede ser en tablas, puede ser en escritos, pueden ser en correos, y todo el tiempo les está llegando información. Entonces existe lenguajes como el Spark Scala, el PySpark, que es básicamente una forma de generar código bueno, es un código que uno crea, o programas que crean ingenieros o científicos de datos, que cogen toda esta información que no está estructurada, y por medio de este lenguaje se puede comenzar a estructurar y de ahí almacenar um, a estas grandes nubes, o para las empresas que aún tienen estos servidores grandes en sus servidores. Y yo creo que eso es un poco lo que se va a comenzar, lo que pues se necesita mucho, y que de pronto empresas que vayan creciendo necesitan. Y yo creo que esa es un poco mi visión hacia el futuro de las bases de datos. Y ya, que pasen buen día, que estén muy bien.